Buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy no está Mariano, bueno, tuvo un viaje, se retrasó el vuelo, pero la semana que viene sí va a estar con nosotros. Y atención, porque está todo el equipo de ¿Qué hacemos con los pesos? Y tenemos un temazo, un informe especial. ¿Qué va a pasar con la Argentina 2023? Faltan 2 meses, falta muy poco. ¿Qué va a pasar con el dólar, con la inflación? ¿Cuánto va a impactar la sequía? Todo esto vamos a hablar hoy en ¿Qué hacemos con los pesos? Y también, ¿qué pasó con las tecnológicas? Las acciones se cayeron. Es una oportunidad para invertir, no es una oportunidad. Hoy, todo esto en ¿Qué hacemos con los pesos? Vamos a saludar a nuestros invitados. Pablo Goldín, hoy trajiste un informe revelador. Especial para vos. Y para todos. Para todos, pero bueno, dedicado a vos que estás acá conduciendo. Muchas gracias. Gustavo Nefa, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué pasó con las tecnológicas? Bueno, se cayeron. Se vienen cayendo desde este año, del año pasado. Están pasando cosas, vamos a repasarlo. ¿Será una buena inversión meterse? Todavía. No me lo contestes. Ya volvemos, ya volvemos. Marcos Victorica, muchas gracias. Vamos a hablar contigo de oportunidades para invertir en el exterior y también un poco de economía. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Carlitos, bueno, gracias por acompañarnos, cuidando la nave. ¿Qué va a pasar con las PASO? Sí, ¿no? Como si hubiese poca incertidumbre, otra dosis más de incertidumbre con esta incógnita que queda abierta. ¿Suspenderán las PASO desde el gobierno? Una parte quiere, otra parte no quiere. ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Y cómo termina afectando esto a la economía, que es en definitiva lo que nos importa en el programa, ¿no? Sí, además cuando en 2019 las PASO fue todo un temblor para la economía. Claro, sí, porque dieron una pauta de lo que podía venir y eso paradójicamente terminó perjudicando el contexto económico del último tramo de Macri, ¿no? Muchas gracias. Pablo, vamos a comenzar con vos el programa. Dale. ¿Por qué con una Argentina con tan pocas reservas todavía no explotó el dólar oficial? Explícamelo, por favor. Muy bien, te lo voy a explicar para almacenero, como una cuentita de almacenero bien fácil para que todos nos entendamos lo que pasó en el mercado cambiario oficial. Traje un cuadrito, si se puede ver vamos el a verlo, primero, dale. que es mucho más fácil visto porque se explica muy bien. En el mercado cambiario oficial hay una demanda de dólares entre la gente que viaja al exterior, la gente que ahorra los 200 pesos por mes, que los dejan comprar 200 dólares por mes, y las empresas que pagan deuda. Más o menos en el año hay que juntar 14.000 millones de dólares. Ahí está. Tienen que entrar 14.000 millones de dólares para que el mercado más o menos empalme la demanda esa con la oferta. Hay que conseguir 14.000. ¿Cuánto fue el superávit comercial de este año de Argentina? ¿Cuánto va a terminar siendo? Porque todavía no terminó el año. 5.000. Entonces uno dice, pará, hacían falta 14. Solamente entraron 5. ¿Por qué no explotó el mercado y no se devaluó el dólar oficial? Simplemente porque el Banco Central ha estado pisando 9.000 millones de dólares de pagos de importaciones. O sea, nosotros hemos importado por X cantidad de dólares en este año, pero hemos pagado 9.000 millones menos de lo que importamos. ¿Cómo es? Y bueno, han ido forzando, el Banco Central ha ido pisando pagos, ha ido obligando a las empresas y a los importadores a financiarse forzadamente con sus proveedores, y hay una bola de 9.000 millones de dólares, que pueden terminar siendo más al final del año, que hay que pagar en algún momento. Por eso el mercado cambiario dio más o menos empatado, porque hay 9.000 millones de dólares que están pisados y que con el paso del tiempo se van a ir pagando. La pelota esa se irá, a lo sumo irá manteniéndose, pero muy difícil que la hagan bajar. El tema es el año que viene. Sí, hoy tenemos las automotrices casi paradas, desabastecimiento, y además con este nuevo sistema que parece más un invento. Claro, es un tema gordo, porque se han venido, además estos 9.000 millones casi se concentraron todos en los últimos 4 o 5 meses. O sea, esto te da una idea, un termómetro de las dificultades que hay en el mercado cambiario para seguir como estamos, con el Banco Central controlándolo, con cepo, con más cepo, pisando importaciones, pero vos te das cuenta que estamos en una situación súper frágil, súper frágil. Es imposible sostener esta situación así. Por eso uno siempre piensa, en algún momento cercano, no lejano, esto va a tener que moverse, porque así no podemos seguir. ¿Y qué pasa con el contado con liquidación? Bueno, el contado con liquidación es la historia
del otro lado del mercado. Ese era el mercado oficial, donde entran los exportadores, los importadores, el turismo, las empresas a pagar deuda. Este es el otro mercado, el no oficial. Y estuvo tranquilo en los últimos meses. Uno decía, mirá, salió en los diarios, tapa de diario, el contado con liquidación, el otro, el mes, no, 300, está 300, hace rato que está a 300 pesos. Ahora, si ahora vemos el gráfico que trajimos, uno decía, mirá, este es un gráfico que muestra la evolución del dólar contado con liquidación desde hace 2 años y medio para acá, más o menos, 2 años y pico. Está hecho a precios de hoy, o sea, todo esto está traído a pesos de hoy. Hoy está a 300 pesos, el último dato ahí abajo, hoy está a 300 pesos. Es decir, vos querés decir que acá, en octubre del 2020... En octubre del 2020, por ejemplo, tocó el pico, como si hoy el 304 que está hoy estuviera a 399. Ha llegado a estar a 400 mangos de hoy, en ese momento el contado con liquidación. Y siempre se ha mantenido, casi siempre, vos fijate, arriba de los 300 pesos, casi siempre. Ahora, cada vez que el contado con liquidación ha tratado de acercarse a la zona de los 300, de los 290 pesos, que yo lo llamo ahí entre las 2 líneas rojas, la zona de rebote, generalmente rebota. O sea, se va abaratando, va perdiendo contra la inflación, va perdiendo, hasta que en algún momento rebota. Ahora, acá vemos que la línea, si ven, le falta un poquitito para tocar la zona Y estamos roja. ahí, estamos a tiro. O sea, si uno mira el cuadro con la mente fría, y la economía no es mente fría, la economía pasa de todo. Pero si uno mira este cuadro frío, así, como si fuese derecho viejo, así, uno diría, mirá, estamos entrando en zona de rebote. O sea, se está abaratando demasiado el contado con liquidación. Si uno mira la historia, uno diría, bueno, también, más temprano que tarde, puede ser que ese 300 pesos se empiece a mover para arriba. Es Argentina, es economía, no es ciencia dura. Pero bueno, ese gráfico te está dando alguna pista de dónde puede andar la cosa en los próximos meses. Ahora esta nueva medida, perdóname Gonzalo, que están filtrando desde el gobierno, que podría llegar a haber una especie de tipo de cambio diferencial, comparando Expo con Impo, ¿no? Y esto de permitir a las empresas usar los dólares que tienen afuera, que son dólares al contado con liqui, para pagar importaciones. ¿No hace que se entre en una dinámica donde la inflación se acelera y bueno, justamente se dispara, porque se dispara también el tipo de cambio ese es un ya tema producto gordo. de la inflación? Ese es un tema gordo que casi que tendría que volver al cuadro anterior. Porque vos me estás diciendo, en una economía que pisa 9.000 millones de dólares de importaciones, o sea que está trabando importaciones, ¿para qué? Bueno, para no devaluar, para no dar un salto más grande en el tipo de cambio oficial, pues si vos dieras un salto más grande en el tipo de cambio oficial, se encarecen las importaciones y más o menos no quieren hacer eso, es difícil, es cierto, pero bueno, estamos pisando importaciones, complicando el turismo, frenando todo, subiendo la brecha, esas cosas, eso en alguna medida, sin devaluar, igual sube la inflación. La moraleja es, está bien, cuando vos devaluás en la Argentina te comés 2-3 meses en este caso sería de 2 dígitos mensuales de inflación seguro. Si vos pasás de 150 a 200 el dólar hoy, seguro que te comés 2-3 meses de 10-12% de inflación por mes. Eso es lo que no quieren. Y bueno, es jodido. Ahora, estás teniendo 6-7 por mes, 6-7 estás teniendo, en vez del fogonazo, por no devaluar, estás teniendo la inflación en cuotas de 6-7 por mes, 6-7 por mes, ¿por qué? Por trabar la importación, no hay importaciones, hay desabastecimiento, la gente importa y pricea todos los productos al dólar más caro, porque si no te dan el dólar oficial barato, estás comprando todo y priceando tu dólar más caro. Se sube la brecha, todo eso es inflacionario. Está bien, no es un fogonazo cuando vos devaluás en serio, pero te estás comiendo igual el remedio de la inflación, como vos decís, y es muy difícil que bajemos de ese piso que tenemos ahora de 6 y pico por mes. Va a ser casi imposible bajarlo si no hacemos algo diferente. Ahora, imaginemos que hay un plan de estabilización razonable. ¿A cuánto tendría que estar el dólar oficial? Plan razonable, ¿eh? No, a ver, es muy difícil imaginarse, casi ciencia ficción lo que me estás diciendo, porque un plan de estabilización razonable significa que es exitoso. Y en un gobierno que le falta un año para irse, que políticamente está desarmado, deshilachado, no se sabe mañana qué puede pasar en el oficialismo, y que macroeconómicamente también está todo desarmado, deshilachado, desordenado, es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil ensayar un plan de estabilización razonable
o exitoso como alguna vez ha tenido la Argentina con el plan austral o con el plan de convertibilidad. Uno tendría que pensar que el dólar oficial hoy está barato. El 150, 155 pesos que vale el dólar oficial hoy para exportar e importar está demasiado barato. Yo creo que para estar más cómodo tendríamos que estar en el orden de los 200 pesos. Los planes de estabilización de Argentina, por ejemplo el austral, o la convertibilidad no tanto, pero el plan austral, uno cuando empieza a hacer un plan de estabilización trata de darle un saque primero al dólar, para tener un colchón de dólar caro y después vas viendo cómo lo haces. En el austral, por ejemplo, arrancó con un dólar a 250 pesos, como si hoy lo tuvieras a 250, ¿no? Y es un colchón. A 250 es como el dólar que tenía Kirchner en el 2003, 2004. Ahora está a 150, está demasiado barato para ensayar un plan de estabilización. Mínimo tendría que ir a 200. Los planes históricos de Argentina habrán arrancado más o menos en 250. Ya que Pablo habla de historia, a mí me gustaría traer algo a la memoria, porque cuando hablamos de inflación y de dólar, habitualmente nos olvidamos que la inflación se consolida cuando entra en los salarios. ¿Ustedes se acuerdan cómo empezó el Rodrigazo? Cuando se había pactado un aumento de precios, creo que de salario del 30%, y Lorenzo Miguel consiguió el 80%. Porque ahí no volvés más para atrás. No quiero ir a las noticias de los diarios de estos días, pero veamos, porque esa es la parte que no tiene retorno, porque no es monetaria. O sea, convalidaste. Sí. También es cierto que el Rodrigazo estaba con un tipo de cambio como si hoy el dólar de 150 costara 70, 80. Estaba muy atrasadísimo el dólar de Rodrigo. Entonces cuando Rodrigo quiso destapar la olla, ¡ping!, se le disparó y arrastró a los salarios, arrastró a las tarifas. Pero tener un dólar, cuando vos, con el diario del lunes, ¿no? Porque es fácil decirlo, cuando vos tenés el dólar abajo de 150 pesos, 100, 120, 130, algo va a pasar porque es demasiado barato en Argentina. Ahora lo tenemos ahí. Sí, con el agravante que te pone creativo para que todos los mecanismos que puedan existir para no ingresar exportaciones al tipo de 150 se pongan en práctica y sean una realidad. Hoy empresas de primera línea, siendo francos, tienen desdoblado el ingreso y ingresan lo mínimo indispensable a 150 y el resto va por afuera a una offshore al exterior. Y funciona así. Claro. Y es mucha plata, Pablo. Claro. Y la contracara es la importación. O sea, el exportador no tiene ganas de vender a 150 y el importador se quiere comprar todo a 150. Seguro. Por eso el Banco Central no le da más, porque se lo van a vaciar. Estamos en esa historia. Gustavo, ¿qué dice el mercado frente a todo esto? Bueno, el mercado hay que marcarlo en un contexto de recesión de los países desarrollados. Arranca Europa en este semestre, posiblemente en el segundo trimestre del año que viene entraría Estados Unidos, y con una desaceleración del gasto de los consumidores, con un miedo muy, muy grande con la inflación. Por eso las tasas de interés están subiendo. Hasta febrero del año que viene tenemos un sendero de suba de tasa de interés para aplacar la inflación. El más empinado de la historia, salvo Greenspan del año 2000, hubo una suba fuertísima y va a seguir habiendo. Entonces los mercados están ajustando, el dinero abundante, barato e infinito se terminó desde hace rato. Lo que sí, los bancos centrales tardaron en darse cuenta y estaban detrás de la curva, como se dice en la jerga, y hoy estarían un poquitito adelante, con lo cual las expectativas del mercado es que afloje un poquitito, que es lo que pasó desde el viernes de la semana pasada hasta este viernes, que hubo un rebote en los mercados. Ya hubo rebotes en el año, en marzo, en julio, agosto, si te acordás, septiembre, de nuevo el S&P a 4100, pero dentro de una tendencia bajista. Cuidado porque la volatilidad persiste, tenemos un VIX alrededor del 30% y en donde hay una volatilidad que va a mantenerse de acá hasta febrero seguramente. Atención que ahora vamos a hablar de la inflación. Hay 3 hipótesis de inflación para el año que viene y Pablo en un ratito la va a terminar, nos va a contar cuál de esas 3 hipótesis. ¿Menos? ¿Más o menos igual? ¿O más? Ahora nos contás en un ratito. Hablemos un poquito, Gustavo, de lo que pasó con las tecnológicas, que es el gran desplome que hubo esta semana y qué va a pasar de aquí en adelante. Sí, de manera selectiva, porque gracias al rebote de ayer viernes, Google y Apple lograron zafar y cerrar en verde. Pero hubo un desmoronamiento de Amazon, de Meta, que es la holding de Facebook, también de Google, que tuvo
también de Microsoft, que tuvo un guidance, una guía hacia adelante bastante fea. Si el lector puede poner en la placa, hay una tabla en la cual vemos lo que reportó y la variación interanual y lo que se reportó en relación a lo que se esperaba. Resumen, la única que zafó fue Apple. La única que está convalidando todo es Apple. Y aún así está alertando sobre los próximos trimestres que va a tener complicaciones. Y defraudó un poco en la venta de iPhones, que también es el caballito de batalla. Mejoró respecto al resto. ¿Y cómo se explica toda esta caída? Porque supuestamente era el sector más pujante, el que más crecía. No, pero es excesivamente dependiente de publicidad en el caso de Alphabet y de Meta. Justamente son las dos que defraudaron muchísimo en ganancias. Una está ganando la mitad del año pasado y defraudó muchísimo. Y otra está ganando un 24% y defraudó muchísimo más. Y también en los ingresos, una está estancada y Alphabet está perdiendo ya. Hay una variación de los ingresos y una defraudación en esas empresas que justifica la caída que hubo. También podemos hablar de Amazon. Los ingresos son todo, ¿sí? Y los ingresos de Amazon, como un gran supermercado, ha defraudado. Todo eso se paga. Esto es jueves, ¿no? Sí, jueves. Es el día jueves. Y lo más importante, me parece, es ver el outlook o la guía. Porque vos mirás un balance y mirás la expectativa también que había y puedes sacar conclusiones incompletas. Lo más importante es ver qué es lo que dice la empresa hacia adelante. Y las conferencias de prensa, de las empresas, sumado a la guía de mercado que le dan a los inversores, nos dan una idea de qué es lo que puede llegar a pasar y no está pasando nada bueno. ¿Y cómo sigue la película? ¿Invierto, no invierto, me meto, bueno, a no ver, me meto? El S&P está bajando 20% en el año, el Nasdaq 32%. ¿Alguna oportunidad de inversión hay? Sí. Yo esperaría, no sería agresivo, sería quizás para acumular algunas empresas que vemos en la pantalla que han caído estrepitosamente. 70% lo que cae Facebook en el año. En el año. Ahora, se viene cayendo más. ¿Cuánto explica el cambio de nombre y el cambio de foco de negocio? Bueno, el último trimestre, pusiste el dedo en la llaga, el último trimestre perdió 3.600 millones de dólares en lo que es Reality Labs, que es la nueva moda, supuestamente. Sigue apostando. Los ingresos se redujeron a la mitad, son 280 millones. En el año lleva perdido casi 10.000 millones de dólares. Pero Mark Zuckerberg apuesta y sigue apostando. Es el gran error y por eso le está forzando al mercado un cambio de rumbo, eliminar ese gasto, tal como lo hicieron con Netflix. No sé si te acordás que Netflix tuvo un modelo que falló. Ya hay más suscriptores de Disney Plus que de Netflix y le obligó a poner publicidades. Se negó constantemente a poner publicidades y ahora se vienen las publicidades en Netflix. Ahora, la pregunta, ¿vos invertís hoy en Facebook, en Meta? No, no especialmente. Me gusta más invertir en una empresa que está un poquito mejor, como Amazon, que cayó estrepitosamente, pero que conserva cierta compostura. Y además en Apple. Son las dos empresas en las cuales invertiría de esas 5. Atención, mirá que viene Pablo ahora con el gran informe que va a pasar con inflación, el gran tema de la Argentina. Marcos, ¿qué oportunidades hay para invertir en el extranjero en este contexto? Mira, en el extranjero vos me estás preguntando, paradójicamente, pese a cómo se llama el programa, ¿qué hacemos con los dólares? Me estás preguntando, ¿no? ¿Qué hacemos con los pesos? Yo creo que en el caso de Estados Unidos, que es donde más veo porque vivo, obviamente hay dos partes. Uno, digamos, una divisoria de agua entre el inversor que le gusta activos reales y el que le gusta activos financieros, que es un mundo distinto. De activos financieros, bueno, ahora estábamos hablando un poco. Yo como economista veo un tema que es el riesgo de overshooting. Overshooting es cuando se pasan aumentando demasiado la tasa de interés, porque quizás, como decía él, se durmieron un tiempo, pero el problema es que cuando llegas al overshooting, los mercados empiezan a pensar que siempre mañana va a ser más barato que hoy. Entonces te fuerzan unas bajas en todos los mercados y que eso es lo que provoca finalmente parte de la recesión. Yo creo que en Estados Unidos, en el tema financiero, están medio en una meseta en el sentido del aumento de las tasas. Al mismo tiempo también están teniendo el problema de que el dólar se está poniendo muy caro en términos, por ejemplo, de euros. Desde que salió el euro creo que nunca estuvo tan barato en términos de dólares como ahora, con lo cual plantea una serie de problemas. Ahora, desde el punto de vista de la economía real, que es la otra parte de la inversión, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que por ahí de acá no se ve tanto. Cuando dicen la Reserva Federal aumentó 7/8, 3/5, 4/4, la tasa de interés para el usuario, para el consumidor, por ejemplo, en tema de real estate,
aumentó del 3 y pico al 6, 7. O sea, aumentó 100% la tasa que paga el señor que quiere comprar una casa. Por un tema de matemática financiera, cuando eso es en un préstamo a 30 años, la incidencia en la cuota es enorme, es por ahí 30%. Y esto va a impactar en el mercado de real estate. Por ejemplo, en el mercado de autos o de consumo durable más corto, te aumentó de 5 o 6 que estaba a 9 y pico. Esto va a tener un impacto. Con lo cual, yo creo que dentro de eso, el real estate en la Florida es un poco una excepción, porque la Florida ha sido una burbuja. Una burbuja, un crecimiento enorme. Y en el resto del país yo creo que va a haber fuerte. La Florida es una burbuja por el COVID. Mostró que si uno no necesita ir a la oficina, la verdad es que es mejor tener una casa en la Florida que un departamento en Nueva York. O sea, está llevando mucha gente. La situación de Latinoamérica está haciendo que haya muchos fondos que van a la Florida a real estate. Aún así, los precios de real estate en la Florida han subido mucho. No sé si no estamos ya, digamos, si yo tuviera que optar, estoy en vendedor, no en comprador. En hacerme las ganancias de todo lo que aumentó. Los precios de real estate normales en la Florida aumentaron 30, 40% en 12, 18 meses. Genial, muchas gracias. Atención que ahora Gustavo nos va a contar en qué invertiría en CDRs. En un ratito lo contás, pero ahora vamos, Pablo, al gran tema. ¿Qué va a pasar con la inflación el año que viene? ¿Qué es lo que se pregunta el empresario, el empleado, todos? ¿Qué hacemos? Y según el informe que vos presentaste, ¿cuál ves que es el futuro de Argentina de acá a pocas semanas? Está claro que cuando llega fin de año, todos, por hábito, por costumbre, qué sé yo, empezamos a decir, parece como si la economía se moviera por un año calendario y todos están haciendo las estimaciones para el año que viene como si fuera un quiebre y empezáramos todo de nuevo y están todos tratando de estimar la inflación del año que viene, la actividad del año que viene, el dólar del año que viene, qué sé yo, no, le agarran esos ataques a fin de año. Pero es toda una continuidad. Entonces, yo creo que la tasa de inflación del futuro, a partir de ahora en adelante y todo el año que viene, va a ser clave. Clave para la economía y clave para la política. Y ahí Carlito también puede influir. Porque el futuro del ministro Massa depende de la tasa de inflación que viene. Lo que haga o no haga el oficialismo más duro, el oficialismo que lidera la vicepresidenta, que ahora está como en un silencio tolerante, por ahora no haciendo mucho ruido, depende de la tasa de inflación del año que viene. Porque la vicepresidenta ahora está callada, pero si la tasa de inflación sigue molestando, su proyecto, no sé si el proyecto presidencial del kirchnerismo, porque está medio difícil, pero su proyecto político en la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense con 6, 7, 8% de inflación por mes, está dificilísimo. Entonces es clave esto es clave. Entonces yo creo que obviamente hay tres posibilidades. Hoy, este año la inflación hace 8 meses que está más o menos en 6% promedio por mes. Si vos lo tenés 12 meses al 6% por mes, 100. O sea, la inflación está al 100. Ahora, el año que viene, ¿qué? ¿Más, menos, mucho más, mucho menos o quedamos boyando ahí? Bueno, más que pronosticar, yo le voy a decir qué es lo que tendría que pasar o cuáles son los fundamentos que uno tendría que tener, ir viendo para que uno piense, la inflación puede bajar o puede subir. Vamos a verlo en placa. Entonces ahora lo vemos. Por ejemplo, el presupuesto que presentaron el otro día tiene una inflación de 60%. Eso no es baja de inflación. 100 a 60 y la verdad que tendría que ser mandrake para hacer una cosa así. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que uno dijera, con un gobierno como este, que le falta un año y están todos paliados adentro, a ver, que baje la inflación, que baje a algo, sí, 70, 80. Bueno, lo que quisieran los K sería un congelamiento de precios furibundo a la Moreno, a lo que sé yo. Inviable, porque vos mirás las balances de las empresas, mirás las alimenticias y te muestran todas. Mirá, el precio de la harina subió mucho menos que los costos que hemos tenido, el precio del trigo, que el precio de los salarios, que el precio de los insumos. Cualquier alimenticia que vos encontrás y te muestra los números, te dice, mirá, si me congelan los precios hoy, en serio, en un mes, 2 meses, está todo desabastecido. No, es inviable hoy imaginarse a la cámpora un congelamiento de precios robusto y qué sé yo. Dura un mes, no va. Por ahí no va a bajar la inflación. La otra es que haya un ajustazo de verdad, que seamos más papistas que el Papa y vamos a Washington y le decimos al Fondo Monetario, mira, vamos a hacer peor todavía el ajuste fiscal, más ajuste fiscal, más suba de tasa de interés, vamos a hacer un desastre, vamos a correr sangre. Va a haber recesión, claro que va a haber recesión. ¿Y va a bajar la inflación? Y sí, ahí sí puede bajar la inflación porque vamos a estar todos muertos, todos secos.
¿Hay plafón político para hacer una cosa así con este gobierno en un año electoral? Estamos ya pensando en los próximos meses que ya aparecen la elección, los candidatos. ¿Quién va a tomar esa decisión? Yo lo veo muy difícil. Y la otra, que podría hacer bajar la inflación, es tu plancito de estabilización. Tu australito, ponele. Mi plancito. Tu plancito que me preguntaste el otro día. ¿Quién puede ponerse a cargo de eso? Para eso tenés que tener un presidente, pero recontra consolidado, tenés que tener un equipo económico recontra armado. Yo lo veo inconcretable una cosa. Entonces, me parece muy difícil, casi imposible que la inflación baje. Ahora, ¿qué puede pasar para que la inflación suba de 100? Para que sea más de 100. Y ahí hay alguna posibilidad. Porque si hay una devaluación, seguro que el año que viene vamos para arriba de 100. ¿Hay chance de una devaluación? Y hay caldo de cultivo para una devaluación, te lo mostré hace un ratito. ¿Qué otra posibilidad? Bueno, que haya un lío con la deuda en pesos. Este año hubo un lío con la deuda en pesos, acá lo hemos visto muchas veces, nadie le quiso prestar por un tiempo al gobierno pesos, el gobierno no sabía qué hacer, el Banco Central tuvo que salir a maquinear, a maquinita, para mantener el mercado ese. Si viene otra oleada de maquinita, y la inflación va a subir seguro. Y lo tercero es que sea lo contrario al ajustazo, que venga Cristina, que venga Máximo, que venga la Cámpora y que más esté ahí, diga, che, dejá de joder con el Fondo Monetario, vamos, viene la elección, vamos a dar un poquito más de gasto, un poquito más de platito, un poquito más de planes, y ahí, en este contexto macroeconómico, alejarte del fondo y empezar a inyectar plata, seguramente la tasa de inflación va a ser más alta que la de este año. Con moraleja, ¿hay chance de que la inflación baje? Muy poquita. ¿Hay chance de que la inflación suba? Hay una chance de que la inflación suba. No descarto de que Massa se la aguante, que más o menos la cosa la mantenga, que más o menos Cristina se quede callada y ahí nos quedamos más o menos con la tasa de inflación de ahora de 6-7% por mes. Pero acordate que si saltás de 6 por mes a 7 por mes es 125. Y si saltás de 7 por mes a 8 por mes es 150. O sea, la tabla de la inflación es 6, 7, 8... fácilmente te vas de 100 a 125 a 150. No estamos tan lejos de eso. Sí, te agrego lo político, si me permitís. Vos ves un Ministerio de Economía con una performance de cuidar un poquito más el mango, ¿no? ¿Correcto? De ser un poquito más sensato con el gasto. Pero ves... Más en el discurso que en los números, pero bueno, algo pero al menos discursivamente. Ahora ves, al subespacio dentro del Frente de Todos, que es el kirchnerismo, más fuerte, el que manda, el que más voto cautivo tiene, si querés, con una Cristina que esta semana sacó en Twitter horrorizada por cómo aumentaron las prepagas. Vos ves a un kirchnerismo que se va a horrorizar ante cada aumento de tarifas. Vos ves un sindicalismo cerrando por arriba del 100% anual y encima van a quedar atrás de la inflación. Entonces, la realidad es que lo más probable es que termine prevaleciendo el tratar de gastar más aunque no haya más plata, ¿no? Y es posible. Es posible sabiendo que estamos en un palo enjabonado. Porque cuando vos tenés 25% de inflación, la piloteás en una elección. Cuando vos tenés 50, ya es más difícil. Ahora, cuando vos ya tenés 100% de inflación, es como un palo enjabonado. Es como que cualquier cosa puede hacerte caer, cualquier cosa se inestabiliza. Entonces, Massa está tratando de emprolijar un poquito las cuentas como para tratar de encapsular la crisis que heredó. Pero los de alrededor están empezando a despertarse porque no les gusta tener 6% de inflación por mes. Viene la elección, quieren algo. Y Massa está viendo que... Vamos a ver qué pasa. En este contexto, ¿cuánto afecta la sequía? Bueno, eso es un tema delicado. No solo la sequía. Todo el tema de la exportación y la importación como veíamos antes. La sequía, cada vez que en Argentina hay una sequía, tenemos un problema. Aunque estuviera Maradona en el gobierno, se siente igual. Imagínate que en un año donde estamos todos muy inestables, muy frágiles, te viene una sequía, es complicado. Pero el tema es que este año tuvimos una exportación súper récord histórico de todos los tiempos, de 90.000 millones de dólares, y así todos tuvimos que estar mendigando para que no pase nada, ninguna explosión en el mercado cambiario. Imagínate que el año que viene... Con sequía, y casi sin sequía, te diría, lo más probable es que los 90.000 no se repitan. Porque además todo lo que hablaba Gustavo recién y lo que hablaba recién Marcos y todo, este mundo no cierra con una soja a 500, 550 dólares. Es rarísimo que la soja esté hoy a 550, 500 dólares. Con el dólar tan fuerte como decía Marcos, como está la tasa de interés como decía Gustavo, la soja, si vos
lo pensás, tendría que valer 350. Para este mundo, la soja es 350, no 500, 550. Así que, ojo, que no vaya a ser que ahora la guerra y todo eso la tiene, y la sequía puede mantenerla un poquito más arriba. Pero ojo que no vaya a ser que el año que viene nos encontremos con una sorpresa, no solo que sea el problema de la sequía sino que los precios internacionales de los granos empiecen a bajar más. Y entonces nos quedemos con esos 90.000 como si fuese del siglo pasado y vamos a tener un problema. No, y con el agravante ahora llovió un poquito, ¿no? En zonas que están muy secas, igual es una curita en un tajo tremendo. Pero con el agravante que con el tema del dólar diferencial para la soja que impusieron hasta septiembre de 200 pesos, no es que de repente hubo más soja en Argentina, no. La liquidaron antes y es soja que te va a faltar durante los próximos 8 o 9 meses, porque es una soja que se iba a ir liquidando en una situación normal de a poco y vos adelantaste toda esa liquidación. Pero no es que siga habiendo stock y que va a seguir existiendo una liquidación como otros años. Se te va a frenar el ingreso de divisas por la soja, que es el cultivo más preponderante. Como el anticipo de ganancias. Claro, te la fumás, pediste a cuenta en definitiva. No, además ojo con China. China sí está entrando en una recesión y se reflejó ya en el precio de la carne. 30% bajó. Nuestro principal importador es China. La soja también China es importante, o sea, China es un driver muy importante. Pero quería meter una pequeña grajea que es interesante para todos. De los 25 países con mayor ingreso per cápita en el mundo, si sacás los petroleros, solo 2 tienen recursos naturales, Estados Unidos y Australia. El resto es todo educación e institucionalización. Es un punto a tener en cuenta. O sea, el recurso natural en la riqueza de los países, a excepción de Estados Unidos y Australia, tiene poco que ver. No es bueno que estemos tan atados al recurso natural. Ahora, Pablo, si vos estuvieras hoy al frente de una multinacional, una pyme con muchos empleados, ¿cuál de los 3 planes vos te ubicás para hacer proyecciones? No, hay que ser conservador. Ni hablar. Siempre soy conservador, pero más en esta situación. Yo creo que vos tenés que recomendar a una empresa, ya sea grande o chica, que esté atento, que se ponga el casco. Vos te pones 150. Che, el año que viene, tal vez 150. Bueno, o sea, tengo que prepararme para una negociación salarial jodida. Tengo que prepararme para que los costos me suban fuerte, los costos tarifarios que van a subir especialmente a las empresas, especialmente a las empresas más chicas. Las empresas más grandes ya están casi sin subsidios, pero las empresas medianas y pequeñas, los comercios, van a tener subas importantes de tarifa de luz y de gas. Así que yo creo que hay que prepararse para ponerse el casco. Además, tengo miedo que el mostrador se planche un poco. Entonces, si te suben los costos y de golpe empezás a vender un poco menos, porque creo pero que ya pasó, si tenemos, está bajando el consumo. Sí, pero me parece todavía recién está despuntando eso. Yo creo que cuando pasen los meses es posible que eso se sienta más en el mostrador. Entonces hay que estar muy preparado el año que viene para ser muy conservador. Bien, Gustavo, vamos a meternos ahora, antes de seguir con los temas, en 3 opciones de inversión vinculadas a CDRs. A ver, hay que ser conservador en sectores conservadores. Y sectores que están funcionando bien, el único es petróleo. Con lo cual ExxonMobil, la principal, la líder, creo que presentó un buen balance, creo que es una recomendación casi obligada. Después me gusta Berkshire, que es la administradora de Warren Buffett. ¿Sí? Es una administradora grande que tiene una gran ponderación en Apple, ¿sí? Así que si está bien Apple, está bien Berkshire y está diversificado el resto. No paga dividendos, pero es una interesante alternativa. Y finalmente te podría poner una empresa de consumo no discrecional, ¿sí? Es un sector conservador, Procter & Gamble, ¿sí? Es una inversión que hemos recomendado hace bastante tiempo, es una tasa de rendimiento de dividendo por arriba del 3%, es una inversión conservadora en tiempos volátiles. Creo que con esas 3 podés hacer una cartera, hay muchísimas más alternativas. Ten en cuenta que hay como 300 CDAs como para invertir. Y no descartemos tampoco el ETF, por ejemplo, del petróleo, XLE. Se puede invertir en un combo de empresas petroleras norteamericanas bastante diversificadas y la verdad que está funcionando bien. Ahora vamos a contar inversiones en peso, imagino que tenés, y después, Pablo, vamos a hablar brevemente de cuánto puede impactar los cambios en el presupuesto. Ya tuvo media sanción el diputado y hay cosas raras que están apareciendo. ¿Cuánto puede impactar en la economía de la Argentina? Ahora vamos a unos consejitos. El 15 de noviembre invitamos a la conferencia de inversiones y negocios online que organiza la Escuela Argentina de Finanzas Personales, donde expertos van a
contarnos cuáles son las grandes oportunidades para invertir hoy. La inscripción es gratuita y atención, no se pierdan, porque el 17 de noviembre se realiza el curso exclusivo Cómo invertir en los Estados Unidos con el gran Gustavo Nefa. Todo lo que tenés que saber para invertir con éxito en el exterior te lo va a contar Gustavo Nefa. Acá tenés en eafp.com.ar. Gustavo, ¿te estás preparando? Totalmente, ya está preparado. Tenés las inversiones listas, ¿no? Sí, lo que pasa es que tengo que actualizar la presentación hasta el último día. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien. Invertí con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. Rentabilidad estimada más del 10% anual en dólares. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Comprá propiedades en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una casa totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. Más de 20 años viviendo en Detroit, ayudando a los argentinos a proteger su dinero. ¿Querés invertir en criptomonedas? Ingresa ahora a decrypto.la. Podés comprar y vender Bitcoin, Ethereum y muchos activos más. También podés invertirlos y pedir tu tarjeta. Mirá en decrypto.la. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Invertí en departamentos con full amenities en Belgrano desde $58.500 y paga con anticipo y hasta 18 cuotas. Puedes ingresar desde menos de $2.000 al metro cuadrado. Ingresá en einversiones.ar e informate. Y atención que se nos viene Carlos con las PASO. ¿Qué va a pasar con las PASO? Siguen, nos siguen. Vamos a ver. Uy, este chiquitito. Ahí está. Emprendedor, pegá el salto ahora con Superbiel y hacé crecer tu negocio. Abrí tu cuenta 100% online y obtené hasta 1.600.000 pesos. Hacete cliente en superbiel.com. Emprendedor, pega el salto a Superbiel y gana tiempo para crecer en tu negocio. Abrí tu cuenta 100% online y obtené hasta 1.600.000 pesos más rápido de lo que pensás. Hacete cliente en superbiel.com.ar. Q Capital, empresa especializada en créditos hipotecarios a través de bancos americanos, organiza un seminario gratuito donde brindará estrategias de inversión inmobiliaria con apalancamiento americano. También los acompañarán disertantes especializados en real estate. El evento tendrá lugar el próximo 10 de noviembre en el Auditorio HIT de Libertador y contará con asesoría gratuita y especializada. La inscripción es gratuita y te inscribís ahí en la página web que está ahí abajo, que puedes ver y te lo ponen en el graph. Bueno, muy bien. Ahora se viene la inversión en pesos de Gustavo Nefa. Me tenés que emocionar, me tienen que transpirar las manos con esa inversión. No me la cuentes. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Nos cambia la vida o no nos cambia la vida ese presupuesto? Y Carlitos, ¿qué va a pasar con las PASO? ¿Se hacen o no se hacen? ¿Qué decís? Bueno, es una incógnita, ¿no? Por un lado, con sentido común decís, al oficialismo le convendría sacar las PASO porque desordena a la oposición en el mecanismo para elegir un candidato. Bien, tampoco está resuelto dentro del oficialismo qué quieren hacer con las PASO. Por un lado están los gobernadores y los intendentes que quieren sacarlas, que no existan como tal, porque quieren poner a sus candidatos. Por otro lado tenés al kirchnerismo, esta semana Guado de Pedro lo hizo explícito, que está poniendo sobre la mesa la posibilidad de sacar las PASO. Ahora tenés al presidente Alberto Fernández, que está encaprichado en que no quiere sacar las PASO, las primarias obligatorias. Y a la oposición, que obviamente tampoco quieren, porque más allá de las razones que son válidas, por supuesto, que perdés institucionalidad, porque no puedes estar cambiando las reglas de juego permanentemente, una primaria te ordena el tremendo despelote que hay de candidatos respecto a quién termina siendo, en definitiva, el candidato que va a la elección general. La manija la tiene Alberto. Le quedan 30 días, Gonzalo, para ver si decide pedirle al Congreso que en extraordinarias traten este tema, pero es nuevamente una puja dentro del Frente de Todos que termina provocando más inestabilidad a esta Argentina que ya suma bastante de turbulencia.
a la inestabilidad económica y la inestabilidad política de no saber ni siquiera a hoy cuál va a ser la forma de dirimir las candidaturas para la elección general del año que viene. ¿Le afecta mucho, Alberto, que no esté las PASO? Pensé que me preguntaba. No, a ver, es muy incómoda la situación. Esta semana Máximo Kirchner, la verdad que fue lapidario, con una sonrisa en un reportaje que le hizo Navarro. Es muy raro que un presidente que va por la reelección tenga que ir a jugar a una PASO. Digamos, cuando Macri fue elegido, que fue como una ficción ordenadora, fue de sparring, casi carrió con Sáenz por los radicales que sabían que iban a perder y eso le dio volumen político para ser candidato a Mauricio Macri. Pero en la reelección nadie se le animaba a una PASO porque ya el hecho de ir a una primaria siendo el presidente que va a reelegir y vas como muy debilitado. Ahora, así todo, Alberto prefiere jugar con la idea de una PASO donde él pueda llegar a competir que con un candidato que no sea elegido a través de esta elección. Vos sabés que es muy complejo y está tan debilitado Alberto que te diría yo, esto ya es una opinión personal, que hasta no termina siendo gravitante si hay PASO o no hay PASO en la definición de un candidato porque está muy solito el presidente. Marcos, ¿cómo está el negocio de los storage en los Estados Unidos, este emprendimiento que liderás vos, que es como las cocheras, pero guardamuebles? Para orgullo de los argentinos, el invento que hicimos fue exportar una idea argentina que son las cocheras. La industria del storage es un monstruo, que acá es poco conocida. Primero porque es parte de la infraestructura de la economía americana. O sea, el americano, 30 millones de americanos se mudan por año por trabajo. Cada uno de esos que se muda necesita un storage. Quiere decir, la economía americana para funcionar necesita aeropuertos, energía, rutas y storage. Eso le da al producto una estabilidad única porque es la estabilidad de la economía americana. Sobre esa base, nosotros ¿qué hicimos? Inventamos convertir en propiedad horizontal, o sea, comprar un edificio andando, convertirlo en persiana y al mismo tiempo aplicarle un concepto que se llamaba leaseback triple net, o sea, alquiler neto, con lo cual el inversor latinoamericano puede invertir con un título de propiedad individual a partir de $20.000, una renta neta garantizada de 5,5 más ganancia de capital en 5 años, que fue de 20 y pico % y sin ningún problema. La verdad es que estamos teniendo un éxito enorme. Empezamos hace 5 años, hoy manejamos casi 10 veces más activos, o sea, crecimos 10 veces en 5 años. Estamos vendiendo muy bien en Argentina. Chile el año pasado ha comprado más que Argentina. Estamos empezando a vender en Bolivia. Estamos cerrando trato para entrar en México. Y estamos también empezando a pensar en algo que es un producto financiero, pero con subyacente el self-storage, que es crowdfunding. O token, digamos, es lo mismo. Cosa que también se puede invertir desde 500 o $1.000 con una liquidez total. Excelente. Bueno, vamos al corte, una pequeña pausita y ya volvemos. Atención, que se vienen inversiones en pesos y qué va a pasar con el presupuesto. Ya volvemos. Esto es ¿Qué hacemos con los pesos? La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Comprá propiedades en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una casa totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. Más de 20 años viviendo en Detroit, ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en Decrypto.la. Invertí desde tu casa.
En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Ahora, Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en einversiones.com.ar. Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. einversiones.com.ar. Hoy las reglas de juego cambian muy rápido. Estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP. Expertos en servicios integrales de impuestos. Grupo GNP. Tus aliados estratégicos. ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? Pero ¿cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora, y hay un equipo atrás para acompañarte. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Algunos me dicen, Jay, sos conductor, actor, humorista, músico. Haces todo lo que querés. Y mi sueño siempre fue tener una heladería. Voy a cumplirlo. Voy a abrir una heladería Seitu. ¿Y vos qué estás esperando para abrir la tuya? Para tener vos también tu franquicia, ingresá en www.seitu.com. Seitu, sos vos. Muchas gracias, My Sushi, el sushi más rico del mundo. Ahí lo están viendo ahora en un ratito, lo vamos a comer. Y atención que se viene Gustavo Nefa con las inversiones en pesos. A ver si me transpira las manos. Invertí en Muñoz con Muñoz Realty. Perdón, invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. Rentabilidad estimada más del 10% anual en dólares. Asesorate con nosotros, somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Comprá propiedades en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una casa totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. Más de 20 años viviendo en Detroit, ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Gustavo, una pregunta que en este programa nunca se hizo. ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, podés cubrirte también en dólares a través de los pesos, ¿no? Un dólar link, por ejemplo. Pero hay un instrumento que te cubre los dos francos. Pueden ser los bonos duales, ¿sí? Que ya lo hemos hablado en este programa. Hay 3 bonos duales, más agregó uno en 2024. Pero antes de las elecciones tenés 3 bonos que vencen. El TDJ 23 de junio, TDL 23 de julio y septiembre, TDS 23. Y te pagan la tasa del SER más unos puntos, entre 3 y 5 puntos. Y si no, si le gana el dólar oficial. Con lo cual estás cubierto de los dos lados. Es antes de las elecciones, con lo cual hay un riesgo acotado. Si quieres arriesgarte más, está en el 2024, digamos, el rendimiento más alto. También podrías apostar a que no pase nada con la deuda en pesos, que no pase lo que mencionaba Pablo, que ocurrió en junio y julio, que tuvo que salir a imprimir, pero ya sabemos que existe cierta garantía de que puede volver a hacerlo en el caso que ocurriera. Entonces tenés el TX23, tenés otros bonos que vencen antes del 2023, que te garantiza, digamos, la inflación a través del SER, más 5 puntos porcentuales. Eso por el lado de los bonos estrictamente en pesos. Después hay obligaciones negociables que la podés pagar en pesos y estás atado a la evolución del dólar contado con liquidación. ¿Sí? Es el dólar ese que sigue, digamos, el mercado, no el dólar oficial. Y ahí tenés muchas obligaciones negociables. Me gusta especialmente
una ON larga, ¿sí? De la más larga que existen, que es de una de las empresas más sólidas que tiene Argentina. Pan American Energy es petróleo, exporta, tiene dólares afuera, tiene un cuponazo, 9,1 9,125, y tiene una TIR bastante interesante. Aquí en Buenos Aires, en pesos, es mucho menor porque se convalida un dólar contado con liquidación, con lo cual siempre los rendimientos acá en Argentina son menores que afuera. 9% de rendimiento. Se aprobó la media sanción del presupuesto en diputados. ¿Qué es lo que te preocupa a vos de ese presupuesto y de lo que puede llegar a pasar en el Senado? Lo único que preocupa de ese presupuesto es el agujero con que sale. Porque todos los presupuestos en la Argentina se supone que es una autorización de gastos, de que lo que te autoricen a qué gastar y se están peleando qué gasto, qué no gasto, yo sí, yo no, pero después siempre hay un agujero, hay un déficit y hay que cubrirlo. Y eso nunca lo dice el presupuesto. De dónde sale la plata que falta entre lo que se gasta y lo que se ingresa de recaudación. Bueno, este año ¿qué pasó? Este año hubo que financiar un agujero de unos 2 billones, 2,5 billones de pesos. ¿Cómo se financió el gobierno eso? Un poco con la maquinita, pero como el Fondo Monetario te dice, no te dejo todo maquinita, el gobierno sale a colocar deuda en pesos. Y el gobierno dice, mirá, no le pido maquinita al Banco Central, coloco deuda en pesos. Parece Brasil, parece Chile, pero no es así, porque para poder el gobierno colocar deuda en pesos, hay que liberar pesos. Y el Banco Central, ¿qué hace? Baja los encajes de los bancos, empieza a aparecer pesos y es como si emitiera. Es lo mismo que si emitiera, casi lo mismo. Conclusión, este año hay 80% más de plata dando vuelta por culpa del agujero del presupuesto. Y el año que viene, ¿cuánta plata va a haber dando vuelta para financiar el agujero de ese presupuesto? 80% seguro. O sea, piso 80 de inflación, piso. De ahí, si se devalúa, si hay un problema con la deuda en pesos, si las tarifas, si qué sé yo, qué sé cuánto, y va a ir escalando la inflación a partir de esa base. Dios dirá. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Chao, Gonzalo. Gustavo, muchas gracias. Marcos, muchas gracias. Carlitos, muchas gracias. A todo el equipo, muchas gracias. Y la semana que viene vuelve Mariano. Esto fue ¿Qué hacemos con los pesos? Que terminen muy bien este sábado.